Epílogo. Walter Miss, él tenía 9 años cuando empezó el jardín de infancia. No es que sus padres hubieran descuidado su escolarización, solo que no sabía hablar inglés. Corría 1940 y los Miss, él acababan de llegar a Brooklyn. Eran una de las contadas familias judías que tuvieron la fortuna de escapar de Viena tras la anexión nazi en la primavera de 1938. Las razones tenían tanto que ver con la suerte como con la previsión. Habían encontrado un certificado de ciudadanía estadounidense a nombre de un abuelo materno muerto años antes. Al parecer, lo había obtenido mientras estuvo trabajando en Nueva York, en torno a 1900, antes de volver a Europa. Pero si se pregunta al doctor Miss, él por sus recuerdos más antiguos, es muy probable que no empiece hablando de cómo las juventudes hitlerianas le pisaron los zapatos nuevos en las aceras de Viena, ni de cómo sacaron a rastras de sus casas a su padre y a otros hombres judíos y los obligaron a marchar en pijamas sosteniendo ramas, en un desfile improvisado por los nazis que parodiaba la tradicional bienvenida judía a la primavera. Su padre tenía la polio y no podía caminar sin bastón, con lo que el joven Miss, él tuvo que presenciar cómo iba dando tumbos de un lado a otro de la procesión. Ni tampoco de la huida de Viena, de su estancia en Londres en la habitación de invitados de un tío o del viaje a los Estados Unidos al acabar la guerra. Lo que contará serán sus primeras semanas en aquella clase de preescolar, cuando al pequeño Walter, que apenas sabía una palabra de inglés, le hicieron un test de inteligencia. A nadie debería sorprender que no le saliera muy bien. Acababa de llegar a una cultura desconocida y el test era en un idioma desconocido. Y, sin embargo, a su maestra le sorprendió. O eso le dijo a él. También le dijo que estaba muy decepcionada. ¿No se suponía que eran tan listos los extranjeros? Esperaba más de él. La historia de Carol Dweck es la contraria. Estando en sexto de primaria en Brooklyn, igualmente también a ella le hicieron un test de inteligencia junto al resto de su clase. Luego, la maestra procedió a hacer algo que hoy estaría muy mal visto, pero que era bastante común por aquel entonces. Dispuso a los alumnos en los pupitres según el orden de sus puntuaciones. Los más listos en las primeras filas, y los menos afortunados progresivamente más lejos de los profesores. El orden era inmutable, y a los alumnos que habían sacado peores resultados no se les permitía hacer ni siquiera las tareas más elementales del aula, como borrar la pizarra o portar el banderín en las asambleas escolares. Había que recordarles constantemente que su cociente intelectual no daba la talla. Dweck estuvo entre las más afortunadas. Su asiento, el primero, había obtenido el cociente más alto de su clase. Y, sin embargo, algo no le cuadraba. Sabía que bastaría con que le hicieran otro test para dejar de ser tan inteligente. Tan sencilla era la cosa. Una puntuación, y tu inteligencia quedaba establecida para siempre. Años más tarde, Walter Miss, él y Carol Dweck coincidieron en el cuerpo docente de la Universidad de Columbia en el momento de escribir esto. Miss, él sigue ahí, mientras que Dweck se ha trasladado a Stanford. Los dos habían llegado a ser figuras destacadas de la investigación en psicología social y de la personalidad, aunque Miss, él era 16 años mayor que Dweck, y ambos atribuyen a aquel test de la infancia su trayectoria profesional posterior, su deseo de investigar esas características supuestamente fijas, como la inteligencia o los rasgos de la personalidad, que podían medirse mediante un simple test y, con esa medida, determinar el futuro de cada uno. Era bastante fácil comprender cómo había llegado Dweck a esas cumbres del éxito académico. Después de todo, era la más lista. Pero ¿y Miss él? ¿Cómo pudo alguien con un coeficiente intelectual que le habría situado directamente en la última fila de la clase de Dweck llegar a convertirse en una de las figuras señeras de la psicología del siglo XX,
autor de los famosos experimentos de la golosina sobre el autocontrol y de un enfoque totalmente novedoso del estudio de la personalidad y su medición, algo no acababa de cuadrar, y seguro que no eran la inteligencia de Miss, él ni su estratosférica trayectoria profesional. Sherlock Holmes es un cazador. Sabe que no hay nada que se resista a su maestría, de hecho, cuanto más difícil sea la cosa, mejor. Y puede que en esa actitud resida en buena medida su éxito, y en buena medida el fracaso de Watson en sus intentos de seguirle el paso. Recordemos la escena de la aventura del Colegio Priori en la que Watson acaba por perder toda esperanza de averiguar qué pasó con el estudiante y el profesor desaparecidos. No se me ocurre otra cosa, le dice a Holmes. Pero este no está dispuesto a rendirse. Va, va. Peores problemas hemos resuelto, responde. O recordemos cuando Watson concluye en relación a un mensaje cifrado que penetrar en él está más allá de los poderes humanos. La respuesta de Holmes es, tal vez hay puntos que hayan escapado a su pensamiento maquiavélico. Pero está claro que la actitud de Watson no lo ayuda en nada. Consideremos el problema en la luz de la razón pura, le indica. Y, naturalmente, pasa a descifrar la nota. En cierto sentido, podríamos decir que en ambos casos Watson se ha derrotado a sí mismo antes de empezar siquiera. Al declarar que no se le ocurre nada más y que el problema está más allá de la capacidad humana, ha cerrado su mente a la posibilidad de resolverlo con éxito. Y resulta que esa disposición mental es lo más decisivo, algo intangible, que no puede medirse con el resultado de un test. Lo que Carol Dweck ha pasado años estudiando es justamente lo que separa el va. De Holmes del no se me ocurre otra cosa de Watson, o los éxitos de Miss, el de su supuesto cociente intelectual. Sus investigaciones parten de dos presupuestos fundamentales. El cociente intelectual no puede ser la única manera de medir la inteligencia, y el concepto mismo de inteligencia podría entrañar más de lo que salta a la vista. Según Dweck, hay fundamentalmente dos grandes concepciones de la inteligencia, la teoría incremental y la teoría de la entidad. Para los adeptos a la teoría incremental, la inteligencia es fluida. Si uno se esfuerza más, aprende más y se aplica más, se hará más inteligente. En otras palabras, se rechaza la idea de que haya algo cuya penetración pueda estar más allá de los poderes humanos. La puntuación de Walter Miss, él en su primer test de inteligencia no solo no debería ser motivo de decepción, sino que tiene poco que ver con sus capacidades reales y su rendimiento posterior. En cambio, los teóricos de la entidad creen que la inteligencia es fija. Por mucho que nos empeñemos, nunca seremos más listos ni más tontos de lo que éramos en un principio. Es la suerte que nos toca. Esa era la postura de la maestra de Dweck en sexto de primaria y de la del jardín de infancia de Miss L. Significa que si acabas en la última fila te quedas. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Se siente, colega, te ha tocado la china. En el curso de sus investigaciones, Dweck ha observado repetidamente algo muy interesante, cómo se desenvuelva una persona, sobre todo si reacciona ante un fracaso, depende en gran medida de cuál de esas dos concepciones abrace. Un teórico incrementalista ve en el fracaso una oportunidad para aprender, un teórico de la entidad, una limitación frustrante que no tiene remedio. En consecuencia, mientras que el primero puede sacar de la experiencia algo que aplicar a situaciones futuras, el segundo es más probable que dé directamente su causa por perdida, de forma que, en definitiva, la idea que nos hacemos del mundo y de nosotros mismos puede cambiar la forma en que aprendemos y lo que sabemos. En un estudio reciente, un grupo de psicólogos decidió comprobar si esta reacción diferenciada solo es conductual o tiene efectos más profundos en el nivel del rendimiento cerebral.
Los investigadores midieron los potenciales relacionados con eventos o PRE son señales eléctricas neuronales resultantes de un evento interno o externo en el cerebro de unos estudiantes universitarios que realizaron una simple tarea de flancos. Se les mostraba una serie de 5 letras y debían identificar rápidamente la letra central. Las letras podían ser congruentes, por ejemplo, MMMM, o incongruentes como MMNMM. Aunque el índice de acierto fue muy alto en general, en torno al 91%, los parámetros específicos de la tarea entrañaban suficiente dificultad para que todos los sujetos cometieran algún error. Y donde difirieron los estudiantes y, sobre todo, sus cerebros fue en la reacción a esos errores. Los que tenían una concepción incrementalista, es decir, creían que la inteligencia es fluida, rendían mejor después de cometer un error que los que tenían una concepción de entidad, es decir, creían que la inteligencia es invariable. Es más, cuanto más aumentaba la actitud incrementalista, más aumentaban los PRE de positividad tras las respuestas erróneas en comparación con las respuestas acertadas. Y cuanto mayor era la amplitud de positividad tras respuestas erróneas, mayor era el índice de aciertos posterior. Estos datos indican que una mentalidad abierta al crecimiento, por la que uno piensa que la inteligencia puede mejorar, se presta a reacciones más adaptativas ante los errores, y no solo en la conducta, sino en el nivel neuronal. Cuanto más cree alguien en la posibilidad de mejorar, mayor es la amplitud de las señales cerebrales que reflejan una asignación consciente de atención a los errores. Y cuanto más amplia sea esa señal neuronal, mejor es la ejecución posterior. Esta mediación sugiere que es muy posible que los individuos con una concepción incremental de la inteligencia tengan mejores sistemas de autosupervisión y control en un nivel neuronal muy básico. Su cerebro es más eficaz para controlar los errores que ellos mismos generan y para ajustar su desempeño en consecuencia. Tienen más conciencia de los errores que cometen y los advierten y corrigen de inmediato. El funcionamiento de nuestro cerebro es infinitamente sensible a nuestra forma de pensar. Y no hablamos solo de aprendizaje. Incluso algo tan teórico como la creencia en el libre albedrío puede modificar las respuestas del cerebro si no creemos en él. El cerebro se aletarga. Desde las teorías más amplias hasta los mecanismos más concretos, tenemos una capacidad asombrosa para influir en el funcionamiento de nuestro cerebro, y por consiguiente en el modo en que nos desenvolvemos, actuamos e interactuamos. Si nos consideramos capaces de aprender, aprenderemos. Y si creemos que estamos condenados a fracasar, fracasaremos, y no solo en nuestra conducta, sino también en el nivel neuronal más básico. Pero la actitud mental no está predeterminada, como tampoco la inteligencia es algo monolítico fijado desde el nacimiento. Podemos aprender, podemos mejorar, podemos cambiar nuestra forma habitual de lidiar con el mundo. Tomemos el ejemplo de la llamada amenaza del estereotipo en situaciones donde la percepción que los demás tienen de nosotros o que creemos que tienen influye en nuestra forma de actuar en un nivel tan inconsciente como cualquier otra preactivación. Ser la excepción en un grupo homogéneo, por ejemplo, la única mujer en un grupo de hombres, puede aumentar la inhibición e influir negativamente en la realización de una tarea. Tener que especificar el sexo o la raza antes de realizar una prueba o un examen tiene un impacto negativo en las calificaciones en matemáticas en el caso de las mujeres y en todas las áreas en el caso de las minorías étnicas, por ejemplo, en las pruebas de admisión a escuelas de posgrado de los Estados Unidos, destacar la raza empeora los resultados de los estudiantes negros. Las mujeres asiáticas sacan mejores notas en matemáticas si se ha destacado su origen asiático, pero sacan notas peores si lo que se destaca es su sexo. Los varones blancos rinden peor en pruebas atléticas si creen que el rendimiento depende de las dotes naturales,
y los varones negros rinden peor si se les dice que el rendimiento depende de la inteligencia atlética. Así actúa la amenaza del estereotipo. Pero una simple intervención puede servir de ayuda en estos casos. Las mujeres a las que se dan ejemplos de mujeres con éxito en disciplinas técnicas y científicas no sufren ese efecto negativo en sus calificaciones en matemáticas. Los estudiantes universitarios a los que han explicado las teorías de Dweck sobre la inteligencia, concretamente la teoría incremental, obtienen mejores notas y se identifican más con el proceso académico hacia el final del semestre. En una investigación, los estudiantes de minorías étnicas que durante el curso académico escribieron de 3 a 5 veces sobre el significado personal de algún valor que los definiera, como las relaciones familiares o sus intereses musicales, obtuvieron, a lo largo de 2 cursos, una nota media superior en 0,24 puntos a la de otros que escribieron sobre temas neutros, y la nota media de estudiantes afroamericanos con bajo rendimiento académico mejoró en 0,41 puntos. Es más, la proporción de los que requirieron clases de recuperación cayó del 18 al 5%. ¿Cuál es la actitud mental que tenemos habitualmente respecto a nosotros mismos? Si no somos conscientes de tenerla, no podremos hacer nada por combatir las influencias que lleve aparejadas en caso de que nos perjudiquen, como ocurre con los estereotipos negativos que menoscaban el rendimiento, ni podremos aprovechar sus ventajas cuando nos favorezcan, como puede ocurrir si activamos estereotipos con asociaciones positivas. En gran medida, somos como creemos ser. Watson se sitúa en el mundo de la entidad cuando se declara derrotado, blanco o negro, o sabemos o no, y si nos topamos con algo que nos parezca muy difícil, en fin. Mejor que ni lo intentemos, no vayamos a quedar en ridículo. Para Holmes, en cambio, todo es incremental. No sabremos si podemos si no lo intentamos. Y cada desafío es una oportunidad de aprender algo nuevo, de expandir la mente, de mejorar las capacidades y de acumular en nuestro desván nuevos instrumentos que podamos utilizar en el futuro. Mientras que el desván de Watson es estático, el de Holmes es dinámico. El cerebro nunca deja de crear nuevas conexiones ni de anular las que ya no usa. Tampoco deja de reforzarse en aquellas áreas en que lo ejercitamos, como ocurre con el músculo del que hablábamos al principio del libro, que se fortalece con el uso pero se atrofia si dejamos de usarlo, y puede llegar, con el entrenamiento adecuado, a exhibir una fuerza que no creíamos posible. ¿Cómo vamos a poner en duda la capacidad de transformación del cerebro para algo como pensar, cuando es capaz de producir talentos de todo tipo en gente que jamás creyó que los tuviera? Tomemos, por ejemplo, el caso de Ofei, un cotizado artista. Cuando Ofei empezó a pintar, era un físico de mediana edad que no se había sentado a dibujar en toda su vida. No tenía nada claro que fuera capaz de aprender. Pero aprendió, llegó a hacer exposiciones individuales y a vender su obra a coleccionistas del mundo entero. Aunque, claro, Ofei no era un caso muy corriente. Tampoco era un físico cualquiera. Resulta que era un alias del premio Nobel Richard Feynman, un hombre que demostró un talento excepcional en todas las empresas que acometió. Cuando empezó a dibujar, Feynman decidió adoptar ese seudónimo para asegurarse de que su arte fuera valorado por sí mismo, no por los laureles que había obtenido en otros campos. Pero podemos citar muchos otros ejemplos. Aunque Feynman sea único por sus aportaciones a la física, no lo es en absoluto como representante de la capacidad del cerebro para cambiar y a niveles profundos, incluso a edad avanzada. Anna Mary Robertson Moses, más conocida como Grandma Abuela, Moses no empezó a pintar hasta los 75 años, pero llegó a comparársela, por su talento artístico, con Pieter Bruegel. En 2006, su cuadro Sugaring Off se vendió por $1.200.000. A los 53 años de edad,
El escritor y dramaturgo Václav Havel se convirtió en líder de la oposición checa y más adelante fue el primer presidente de la Checoslovaquia poscomunista. Richard Adams no publicó La colina de Watership hasta los 52 años. Hasta entonces, ni siquiera se había imaginado como escritor. El libro, del que se han vendido 50 millones de ejemplares de momento, surgió de una historia que solía contar a sus hijas. Arlan David Sanders, más conocido como Coronel Sanders, había cumplido los 65 años cuando fundó la compañía Kentucky Fried Chicken, lo que no le impidió convertirse en uno de los empresarios de más éxito de su generación. El tirador sueco Oscar Swan participó en sus primeros Juegos Olímpicos en 1908, a los 60 años de edad. Ganó 2 medallas de oro y una de bronce, y a los 72 años, con el bronce que conquistó en los Juegos de 1920, se convirtió en el atleta y medallista más viejo de la historia del olimpismo. La lista es larga, los ejemplos muy variados, y los logros se distribuyen por todo el mundo. Y sí, también hay quienes, como Holmes, tienen el don de pensar con claridad desde muy jóvenes y no necesitan cambiar ni emprender un nuevo camino después de años de cultivar malos hábitos. Pero no olvidemos tampoco que Holmes tuvo que entrenarse, que ni siquiera él nació pensando como Sherlock Holmes. Nada pasa de pronto y porque sí. Hay que trabajar para ello. Pero, prestando la debida atención, pasa. El cerebro humano es algo extraordinario. Sucede, además, que el enfoque de Holmes puede aplicarse a casi cualquier cosa. Todo es cuestión de actitud, de mentalidad, de hábitos lógicos, de la manera de afrontar el mundo que desarrollamos. La aplicación concreta que demos a todo ello es lo de menos. Si el lector debe quedarse con una sola cosa de este libro, que sea esta: la mente más poderosa es la mente serena. Es la mente que está presente y que es reflexiva, consciente de sus pensamientos y de su estado. No suele atender a varias tareas al mismo tiempo y si lo hace es por un buen motivo. Es posible que el mensaje esté calando. The New York Times publicó hace poco un artículo sobre una práctica que parece estar extendiéndose: quedarse en el coche aparcado mientras envían mensajes de texto o correos electrónicos, se cuelgan tweets o cosas por el estilo, en vez de apresurarse a salir para dejar libre la plaza. Puede que esto irrite a quien esté intentando aparcar, pero también revela que la gente se va concienciando de que no es buena idea hacer esas cosas al volante. Ha llegado la hora de acabar con la multitarea, rezaba recientemente un titular de T99%, un popular blog estadounidense. Podemos tomar la varaunda del mundo de hoy como excusa, alegar que es un factor que nos limita y nos impide alcanzar la alerta mental de Sherlock Holmes, y es cierto que él no estaba sometido al bombardeo constante de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, ni al ritmo frenético de la vida moderna. Él lo tenía mucho más fácil. Pero también podemos aceptar el desafío de intentar ser mejores que Sherlock Holmes, de demostrar que tampoco importa tanto, que aún podemos estar tan centrados como él, e incluso más, si hacemos el esfuerzo. Y cuanto más nos esforcemos, mayor beneficio sacaremos y más permanente será nuestro cambio de la irreflexión a la conciencia plena. Podemos incluso acoger las nuevas tecnologías como una ventaja más, una ventaja con la que Holmes habría estado encantado de contar. En este sentido, un estudio reciente revelaba que cuando la gente cuenta con que va a usar ordenadores o cuando espera tener acceso a información en el futuro es mucho menos capaz de retener esa información. Sin embargo, y esto es fundamental, es mucho más capaz de recordar dónde y cómo encontrarla más adelante. En la era digital, nuestro desván cerebral ya no está sometido a las mismas limitaciones que el de Holmes o el de Watson. Nos beneficiamos de una ampliación efectiva de nuestro espacio de almacenamiento,
con una capacidad virtual que era inimaginable en tiempos de Conan Doyle. Y esa ampliación incorpora una posibilidad intrigante, nos permite almacenar morralla que quién sabe si no podría resultarnos útil en el futuro, y saber exactamente cómo acceder a ella si surgiera la necesidad. Cuando no tenemos claro si algo merece un lugar destacado en nuestro desván, tampoco hace falta que lo deseemos. Solo tenemos que recordar que lo hemos guardado para su eventual uso en el futuro. Pero las nuevas posibilidades conllevan la exigencia de nuevas precauciones. Podría asaltarnos la tentación de almacenar fuera de nuestro desván mental cosas que haríamos mejor en guardar dentro, y el proceso curatorial que conservar, que desechar, se complica considerablemente. Holmes tenía su sistema de archivos. Nosotros tenemos Google, tenemos la Wikipedia, tenemos libros y artículos escritos desde siglos atrás hasta hoy mismo. Todo, fácilmente accesible en función de nuestras necesidades. Tenemos nuestro propio archivo digital. Pero no podemos confiar en consultarlo todo cada vez que debamos tomar una decisión. Como no podemos confiar en recordar todo el volumen de información al que estamos expuestos. Y la cuestión es que tampoco deberíamos pretenderlo. Lo que nos hace falta aprender es el arte de mantener nuestro desván más organizado que nunca. Si lo hacemos, habremos ampliado, efectivamente, nuestros límites de una forma sin precedentes. Pero si permitimos que nos ahogue la avalancha de información, si almacenamos lo irrelevante en vez de lo que realmente merece conservarse en el limitado espacio de almacenamiento que acarreamos siempre con nosotros en la cabeza, la era digital puede acabar siendo perjudicial. El mundo está cambiando. Disponemos de más recursos de los que Holmes pudo jamás imaginar. Los confines virtuales de nuestro desván cerebral se han desplazado, se han expandido, han ampliado la esfera de lo posible. Debemos esforzarnos por ser conscientes de ese cambio y saber aprovecharlo, en vez de dejar que nos desborde. Al final, todo se reduce una vez más a las mismas nociones básicas de atención, presencia y conciencia plena, de la actitud mental y la motivación que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero podemos encarar nuestras imperfecciones con atención, permitiendo así que a la larga hagan de nosotros pensadores más capaces. Qué raro, como el cerebro controla el cerebro, exclama Holmes en la aventura del detective agonizante. Y eso nunca va a dejar de ser así. Pero tal vez, solo tal vez, podamos aprender a entender mejor el proceso y contribuir a él con nuestra aportación.